Claro que sí. Gracias, Carla. Chao, hasta mañana. Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es Cara a Cara. Efectivamente, comenzamos la semana hoy en un programa que, por obvias razones, va a dominar el tema electoral. Vamos a conversar en breve con Aníbal Torres, asesor legal de Perú Libre, luego con Percy Medina, que es jefe de la misión de IDEA Internacional en el Perú, y por último con Martín Tanaka, analista político. Pero efectivamente lo que decía Carla, ¿no? Acaban de aparecer las últimas cifras por parte de OMPE en la página web del ente electoral y prácticamente ya en cuanto a las oficinas descentralizadas y a la oficina nacional quedan solamente 13 actas por contabilizar. Ojo, ya habíamos dado el dato que se había procesado el 100%, pero por contabilizar. Estamos al 99.985%. Faltan 13 actas, casi nada. Y la diferencia se mantiene entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori entre los 45.000, 44.800 votos. Luego de esto, solamente faltarían que se definan los recursos de nulidad. Muy bien. Le damos la bienvenida a doctor Aníbal Torres, asesor legal de Perú Libre. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Nicolás. Gracias por la invitación. Gracias más bien a usted por haber accedido a este contacto. Sé que es una situación hoy complicada. Ustedes están luchando ya no en las urnas, sino más bien fuera de ellas. Y la primera pregunta pasa por ahí, ¿no? ¿Usted considera que se está buscando dilatar la proclamación del ganador o piensa que hay detrás intenciones de que se declare nulo este proceso? Bueno, hay que remitirnos a los hechos. Los hechos nos dicen con toda claridad que tenemos ya un nuevo presidente en el Perú que debe jurar el 28 de julio próximo. Esto lo conoce todo el Perú y se conoce en el extranjero. Miramos los noticieros en toda Europa y encontramos que manifiestan lo mismo y ellos sostienen que solamente se está dilatando demasiado este proceso y están atribuyéndolo eso a los organismos electorales, lo cual tampoco es verdad, porque el organismo electoral tiene que actuar conforme a ley. Correcto. Conforme a ley, las partes, cualquiera de los dos partidos, podían interponer recursos de nulidad adjuntando las pruebas, la tasa correspondiente, y lo tenían que interponer dentro de los 3 días siguientes a la conclusión del proceso. Resueltas estas actas no de nulidad por el jurado electoral especial, ¿no? Las partes tienen el derecho de interponer un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Perú Libre no apela de ninguna decisión porque está de acuerdo con lo resuelto por los organismos electorales. Doctor Torres, para ir por partes, por favor. El Jurado Nacional de Elecciones, quisiera precisarle que el Jurado Nacional de Elecciones tiene 3 días para resolver las apelaciones, pero ¿cómo? Son numerosas las apelaciones, entonces esos plazos se tienen que ampliar unos 3 días más, correcto, que sea unos 6 días más, pero no podría hacer más allá porque se estaría haciendo el juego al fujimorismo que es consciente de la pérdida de la elección y por eso ahora lo que busca es un golpe de Estado o busca anular todas las elecciones. Perfecto. Sin tener ninguna prueba para ello. Doctor Torres, si me permite entonces preguntarle, ya sabemos cuál es su primera posición, aunque no se le entendió mucho porque, claro, primero dice el hecho es que ya tenemos presidente, pero después, lógicamente, nos recuerda que hay todavía algunos recursos pendientes, ¿no? ¿Cuántos recursos de nulidad ha presentado Perú Libre? Perú Libre alrededor de 270 recursos. 270 recursos. Nada está dicho hasta que todo está dicho, ¿no? Entonces, ustedes también esperan un pronunciamiento de los jurados electorales especiales, ¿o ya hay respuesta de estos recursos? Claro, que prácticamente ya los jurados electorales especiales están terminando con su trabajo. Ya están terminando. ¿Han tenido respuesta de algunos? ¿Ya se han ido recibiendo la respuesta? Por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, algunos ya se definieron, ¿no? Prácticamente todos los recursos de nulidad interpuestos por Fuerza Popular dentro del término de ley que son 152 porque hablan ellos de 802, de no 900 llegaron el resto o más, pero
que llegaron extemporáneamente. Perfecto. ¿No? Todos han sido declarados o improcedentes o infundados. Correcto. En vista de eso, ellos apelan y ahora va al Jurado Nacional para que resuelva. Correcto. Doctor Torres, le pregunto por Perú Libre. En el caso de Perú Libre nos dice 270 pedidos, de los cuales ¿cuántos han procedido? Bueno, no le podría precisar ahora, no he tenido acceso a estas decisiones al respecto, pero cualquiera sea la decisión, no van a apelar. Libre no va a apelar. Perfecto. Usted nos garantiza que no va a apelar. Perfecto. Ahora bien, cuando se anuncia de esta ampliación, ¿no?, de las horas y las fechas, ustedes lógicamente dan una postura de protesta, ¿no? Pero Perú Libre tenía todavía algunos pedidos de nulidad pendientes. ¿Ustedes en ese lapso tenían algunos recursos pendientes por ingresar o no? No, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a actuar al margen de la ley? Tenemos que actuar dentro del margen de la ley, dentro de los plazos establecidos por la ley. Correcto. Esa prórroga que hizo el Jurado Nacional de Elecciones y que no se concluyó, quedó en un intento simplemente. Correcto. Porque no se hizo ninguna notificación de alguna resolución que amplíe el plazo. Ahora, cuando ustedes inscriben a sus candidatos, ¿hasta qué hora el Jurado Nacional de Elecciones permite la inscripción? Hasta las 8 de la noche. Siempre es hasta las 8 de la noche. Entonces se podría decir que las fuerzas políticas... la ley expresamente. Así es, por eso le pregunto. Entonces las fuerzas políticas saben que los plazos son los plazos y que las 8 de la noche, en este caso... Los plazos son los plazos. Y son plazos procesales que nadie los puede modificar. La misma resolución número 0086-2018 JNE en el artículo 2 dice: establecer las siguientes reglas referidas a los pedidos de nulidad de votación de mesa de sufragio y nulidad de elecciones por deberse a hechos externos a la mesa de sufragio. 2. Dichos pedidos se presentan dentro del plazo de ley, 3 días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha de la elección. Día siguiente de la fecha de elección. Y en otra resolución del propio Tribunal Constitucional dice: reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para las elecciones generales 2021 en el contexto de emergencia sanitaria. Como consecuencia de la pandemia se dio esta norma. Dice qué cosa en el artículo 8.6, dice: la recepción de documentos mediante la plataforma virtual, para considerarse presentada en la fecha de envío, deben efectuarse hasta la hora límite de atención de la mesa de partes determinada por el jurado especial en la resolución indicada en el párrafo anterior. O sea, el Jurado Nacional le dejó a los jurados especiales para que establezcan la hora hasta la cual se podían presentar estos recursos. La mayoría lo hizo hasta las 20 horas, o sea, las 8 de la noche. Incluso Lima los hizo hasta las 8 de la noche. Perfecto. Si otros jurados especiales o algunos, será muy raro, ha señalado una hora distinta, el Jurado Nacional tendrá que respetar esa hora. Pero esa hora no puede ser modificada de ninguna manera. Ahora, en Fuerza Popular afirman de que ellos van a ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y van a seguir ingresando o intentando ingresar recursos de nulidad. Y caso no se acepten, digamos, estos pedidos, ellos van a ir por vías legales. Entiendo que ustedes también están esperando esta posibilidad o esta respuesta y se están preparando jurídicamente. Bueno, lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, al margen de lo que diga Fuerza Popular y sus abogados, se tiene que sujetar a la Constitución. Le leo el artículo 142 de la Constitución, dice: no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. En el artículo 178, inciso 4, dice: compete al Jurado Nacional de Elecciones administrar justicia en materia electoral. Y el artículo 181 dice: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a la ley y a los principios generales del derecho. Este puntito quisiera aclararlo porque los abogados de la señora Keiko dicen que el jurado tiene que resolver de acuerdo a criterio de conciencia. Pero señores, eso no es de acuerdo al criterio de conciencia común. Ese es de acuerdo al criterio de conciencia adquirido jurídicamente. Y eso lo saben los abogados. El juez adquiere su conciencia de acuerdo a los hechos alegados, a las pruebas y a la ley. Y no se puede salir de eso. De manera que ellos pueden interponer, ejercer acciones, todas las que quieran, pero en nada va a influir en contra de lo decidido por el Jurado Nacional de Elecciones. Y también hay la propuesta de ir más atrás, digamos, y poder revisar las actas digitalizadas, o digitadas y digitalizadas. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Bueno, ellos han tenido el derecho no de pedir esto, lo han tenido por mandato de la ley, lo han tenido que hacer dentro de los términos legales y con los requisitos de validez y de eficacia señalados por el ordenamiento jurídico electoral. Eso es lo que no han hecho. Hablan de pericias y la señora Lourdes Flores, que es una buena abogada en mi opinión, en un programa Panorama ha presentado unas pericias. Pericias de parte. ¿Qué valor tiene la pericia de parte? Ninguna, porque peritos de parte o testigos de parte hay para todo en el Perú. Pero ¿qué pasa de una de estas pericias que ella ha mostrado en la televisión? Dice que la pericia fue hecha el 13 de mayo pasado, el 13 de mayo. Las elecciones fueron el 6 de junio. Correcto. Bueno, pareciera que ahí se ha equivocado a la hora de digitar elección del 6 de junio. Parece que se ha equivocado en digitar el mes, ¿no? Que ha sido 13, acaba de ser 13 ayer, ¿no? 13 de junio. Parece ser ese un error. Pero bueno, hay quienes dicen... Seguramente, pero tienen muchos errores. Pero si no se teme una irregularidad, ¿por qué no? Yo entiendo lo que usted señala, ¿no? El marco jurídico, ¿no? Y las reglas de juego, las entiendo perfectamente, porque es parte también de una contienda electoral, ¿verdad? O sea, que se respeten las normas. Pero si en Perú Libre no temen estas resoluciones, ¿no? Estos pedidos, ¿por qué no avalarlos y que de alguna manera se transparente todo el proceso, ¿no? Y que sea los jurados electorales que digan esto está bien y esto está mal? Avalar las pericias, dice usted, eso es abrir una etapa probatoria. Eso es violar el debido proceso. En este proceso electoral no hay etapa probatoria. Todas las pruebas se tienen que presentar con el escrito postulatorio, o sea, con el escrito de nulidad de votación. No hay presentación futura, porque aquí lo que vale es el principio de preclusión. Abrir una etapa probatoria, y eso es lo que quieren ellos, es retardar el proceso indefinidamente. Ya no va a durar unas semanas, no va a durar 2 meses, 3 meses, 5 meses. Puede durar 2, 3 años. Y eso no pasa en ningún lugar del mundo. Correcto. Doctor Torres, para ir a otros temitas. Hoy día Pedro Castillo se ha reunido con los alcaldes de La Molina, Miraflores y San Isidro. ¿Quién propició este encuentro? ¿El propio Castillo, el propio Perú Libre o lo invitaron los alcaldes? Bueno, lo están invitando muchas autoridades de todo sitio, ¿no? En este caso concreto yo no le podría precisar no exactamente usted trabaja directamente con Pedro Castillo. ¿Usted trabaja directamente con Pedro Castillo? Porque varias cosas me ha dicho que no podía precisar, pero usted con el candidato despacha directamente. No, yo solamente lo asesoro en asuntos legales. Correcto. Nada más, y alguna cuestión política. Le pregunto esto a los alcaldes porque se podría pensar, así como usted señala, que digamos que la decisión todavía no se puede determinar, no se ha proclamado un ganador, pero esto confunde un poco, ¿no? Que el candidato Castillo se reúna con alcaldes, que desde afuera vengan saludos y felicitaciones de presidentes. Habría que esperar de pronto que el jurado lo proclame, si se da el caso como presidente, ¿no le parece? Bueno, fíjese usted, cuando el expresidente José Mujica y el expresidente Morales lo felicitaron
a Castillo como candidato, ahí mismo no nuestra Cancillería protestó de que no se deben entrometer en las elecciones nacionales, protestó. Pero ¿qué pasó con la ultraderecha cuando trajo en un avión privado a un extranjero para hacer propaganda en contra de Pedro Castillo? ¿Qué hizo el Estado? Tampoco no hizo nada. Estoy narrando un hecho. ¿A quién Los se hechos refiere? hay que narrarlos y hay que decirlos como son. ¿A quién se refiere? Leopoldo López. Leopoldo López. Ok, líder de la oposición venezolana. Que vino, hizo... Fíjese qué vergüenza para la derecha que dice que son personas muy instruidas, muy calificadas, muy cultas, traen a un extranjero para que les ayude a hacer la propaganda porque ellos no lo pueden hacer. Toda la propaganda en el Perú se hizo no a favor de la señora Keiko, pero ni siquiera a favor de la señora Keiko, sino para destruir, ¿no?, al adversario. Eso es lo que no está bien y eso es lo que no se ve bien ahora en los países civilizados. Lo comentan a cada rato, ustedes entren, ¿no?, a las comunicaciones en Europa, por ejemplo, y van a ver que eso se condena terriblemente. Doctor, pero así pasa en nuestro país, ¿qué vamos a hacer? Doctor, nos quedan un par de minutitos y tengo varias preguntas para hacerle. ¿Qué le parece, como jurista además, la decisión de Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional, de adherirse, digamos, a Fuerza Popular para los temas legales? Bueno, la señora Keiko puede contratar a todos los abogados que desee. Ha contratado a una legión muy grande de abogados, incluso para simular el fraude. Ustedes habrán visto en las comunicaciones que una pléyade de abogados de grandes estudios están allí analizando los votos para encontrar algo que según ellos podría dar lugar a la nulidad. Eso está prohibido por la ley de financiamiento de partidos políticos. Eso está prohibido, pero lo hacen. Ellos se comportan al margen de la ley y eso debe ser investigado por el Ministerio Público y rápidamente, ¿no? Esos grandes estudios que han trabajado a favor de la firma Odebrecht o Odebrecht, como lo quieran llamar, y ya sabemos quién es. Toda la corrupción está alrededor, ¿no?, de este grupo. Doctor Torres, en su calidad también de jurista le pregunto lo siguiente, y esta es una última consulta, porque aquellos que no votaron por Pedro Castillo siguen temiendo algunas propuestas radicales, aunque él ha dado marcha atrás en muchas de ellas. Pero básicamente lo importante creo que es lo de la Constitución, y él acaba de decir hace unos días que va a respetar la actual Carta Magna. Se puede confiar, los peruanos pueden confiar en esa decisión, y que si más adelante se logra un consenso y pasa por el Congreso y luego la ciudadanía tiene que salir a votar en referéndum, se da. Pero que en este momento hablando de la regla de juego, se va a respetar la Constitución, incluso el modelo económico de la Constitución. ¿Qué tiene que decir usted que está cerca de Castillo? Viene Pedro Castillo respetando religiosamente la Constitución y en todos sus aspectos. Si es que la población en un referéndum vota porque se convoque a una asamblea constituyente, se hará. Si no, no se hará. Pedro Castillo, ¿qué poder tendría como presidente para convocar a la asamblea constituyente? Ninguno. Lo haría solamente si es que la población así lo decide. Y si la población así lo decide, pues así será. El camino que se adopte, ¿sabe usted qué? Eso lo han mentido mis colegas. ¿Por qué han mentido eso? Se puede llegar a la asamblea constituyente por cualquier camino, como ha sucedido y sucede en todas partes del mundo. No se necesita de que el Congreso se pronuncie sobre ello. Correcto. ¿No? Si no, les ponemos el ejemplo. El caso de la Constitución del 93. Se convocó a la Asamblea Constituyente. ¿Y qué? Previamente se pidió al Congreso que modifique la Constitución del 79. Claro, pero no, hubo un autogolpe antes, ¿no? Y ya esa es su historia. Ah, pues... Esa es historia. Ya tendremos tiempo para seguir conversando de esto, doctor Aníbal Torres. Más bien, muchas gracias por haber accedido a este contacto y pronto lo vamos a volver a convocar, por supuesto, porque hay muchos temas pendientes todavía. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas Aníbal gracias. Torres, asesor legal de Perú Libre, estuvo con nosotros, ¿sí? Vamos a hacer una pausa. Al volver, conversaremos con Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional en el Perú. Volvemos.
Estamos de vuelta en Cara a Cara. Le damos la bienvenida ahora a Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional en el Perú. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es su reflexión inicial sobre lo que está pasando en nuestro país, Percy? Bueno, muy preocupado. Creo que en la polarización de la primera vuelta se ha proyectado y se ha pronunciado en este momento, la polarización de la segunda vuelta, quiero decir, se ha pronunciado en este momento del cómputo y hace que, bueno, circule mucha información falsa, que haya personas muy enardecidas, preocupadas, y creo que lo que corresponde es poner paños fríos, esperar que las autoridades electorales tomen decisión sobre los recursos planteados y que sea la decisión del Jurado Nacional de Elecciones en última instancia la que determine quién ha ganado la elección y se proclame al próximo presidente o presidenta de la República. Cuando hablamos de democracia, no nos referimos a esto, ¿no? Bueno, justamente lo que hemos visto, sobre todo en redes, ¿no? Es comportamientos profundamente antidemocráticos. Hacer una manifestación delante de la casa de una persona o tratar de hostigar a personas por su posición política, por sus opiniones, no es precisamente democrático, ¿no? Justamente... Ambos candidatos supuestamente defienden la democracia, pero estos recursos en el Jurado Nacional de Elecciones son parte de la democracia. ¿Cómo lo podemos catalogar? Porque de ahí viene la otra parte, que es en realidad el respeto a la institucionalidad, ¿no? Los recursos son un derecho, por supuesto, de los candidatos y de las organizaciones. Justamente el sistema jurídico permite que se interpongan quejas, pedidos, etcétera, y serán las autoridades las que resuelven si tienen sentido y fundamento o no. Lo que sí no tiene ningún espacio en una democracia es la intolerancia, ¿no? Y el que se condene o se acose, se maltrate a quien no piensa como uno. Ese es quizá el rasgo de este momento que hay que señalar, porque un país no se puede construir sobre la base de la negación de la opinión y los derechos de los demás. Y llevar al terreno privado, íntimo, las quejas y las protestas, porque se ha confirmado que hay una protesta en los exteriores del domicilio de Piero Corvetto, el jefe de la OMPE. Ya la semana pasada, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a su familia no los han dejado dormir. Y no solamente a ellos, sino a todos los vecinos, ¿no? Entonces, en verdad es una perturbación de la... Y a los niños y a las personas mayores. Que no corresponde con el espíritu democrático que algunas personas dicen defender, ¿no? La democracia supone sobre todo tolerancia, valoración de la pluralidad, respeto a los derechos de los demás. Esos son elementos fundamentales de la democracia. Si eso no está en el comportamiento de cada persona que se dice demócrata, entonces la democracia pierde sentido. Ahora, pero ¿quién asusa esas actitudes? Porque, después vamos a hablar de los partidos, de sus líderes, los candidatos, de sus partidarios y hasta sus correligionarios. Los partidarios, porque aquí está el otro grueso, ¿no? Que es el ciudadano, ¿no? Que recibe información por redes sociales, muchísimas fake news, convocatorias a marchas y protestas, algunas denuncias que vamos a hablar también con actas falsas inventadas, videos, no sé de dónde salen y si son ciertos, de supuestos militares en retiro llamando a golpe de Estado, ¿no? Es decir, a un golpe militar. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, yo he recibido varios mensajes de gente amiga, familiares, que me dicen, esto es verdad, esto puede ser verdad, y en todos los casos se trata de medias verdades aderezadas con mentiras. Noticias antiguas. Noticias antiguas, que generan la sensación de verdad, ¿no? Porque uno las mira y dice, pero acá está, si me están mostrando en el video que la página web dice tal cosa, bueno, pero generalmente ocultan una parte de la realidad o dicen cosas distorsionadas que generan una mentira, ¿no? En buena medida. Y creo que las redes están plagadas en este momento de información falsa que genera zozobra, genera miedo, ¿no? Y que genera la sensación de que hubieran ocurrido cosas que no están probadas. ¿Cuál es, en su opinión, si es positiva, la actitud de cada uno de los candidatos, ¿no? Vamos a comenzar por Keiko Fujimori. ¿Hizo bien
la candidata de Fuerza Popular en hablar de un fraude, por más que luego, digamos, especificó y dijo que unas irregularidades cometidas por personeros, aunque dijo sistemáticamente, pero bueno, cuidó de alguna manera a los entes electorales, pero la palabra fraude es muy fuerte y queda en el imaginario, ¿no? Sobre todo en las personas que no votaron por ella o que tienen miedo a la otra candidatura. ¿Cree usted que hizo bien ella, está haciendo bien ella en los prácticamente más de una semana que culminó la segunda vuelta? Yo quisiera en primer lugar señalar algo que quizás se pierde de vista, pero que tanto la candidata Fujimori como sus principales voceros han dicho que confían en las autoridades electorales. Y eso es algo que no parece tenerse en cuenta por muchos partidarios suyos que más bien están acusando a los organismos electorales, ¿no? Entonces, tanto la candidata Fujimori como el señor Miki Torres y otros han dicho que confían en las autoridades electorales y que están pidiendo la nulidad por los hechos ocurridos en determinadas mesas. Entonces, queda muy claro que quedaría la conducta circunscrita a lo que hubieran hecho miembros de mesa en determinadas mesas. Perfecto. No estamos hablando de un fraude generalizado. Y el problema es que para que se solicite nulidad una vez culminado el día de la elección, las causas tienen que ser muy específicas, ¿no? Violencia, cohecho, fraude. Entonces, justamente se alude a la palabra fraude para hablar de lo que podría haber ocurrido en esas mesas. Perfecto. Pero, No pero la palabra fraude queda en la gente y la gente dice, aquí había una injusticia, vamos a quemar todo, ¿no? Y eso es lo que no está bien. Efectivamente, yo creo que es bien importante diferenciar, porque creo que en opinión pública y en redes se está haciendo un uso extensivo de lo que ha sido el señalamiento de un partido, de Fuerza Popular, que ha señalado que habría irregularidades en determinadas mesas y que está pidiendo nulidad de esas mesas. No ha hablado de una cuestión sistemática en todo el proceso. Hay que reiterarlo para que los seguidores de ambos partidos atiendan también con atención lo que cada uno de sus líderes dice. Vamos a hablar de Perú Libre, pero ¿no cree usted que hay un doble discurso? Porque por un lado dicen lo que usted señala, luego dicen vamos a respetar, en Fuerza Popular me refiero, vamos a respetar lo que dictamine obviamente los resultados, pero por otro lado hoy piden auditoría de las actas digitalizadas. Hoy, o ayer mejor dicho, Miki Torres informó que ellos siguen ingresando recursos de nulidad, cuando el jurado ya dijo se cerró el miércoles a las 8 de la noche. Entonces, luego van a venir, y aunque eso no lo han dicho ellos directamente, pero sí algunos analistas, van a venir recursos legales contra el jurado, lo que entiendo es inconstitucional, pero ¿no percibe usted ahí un doble discurso? Bueno, yo no quisiera dar opiniones que pudieran parecer políticas. Quiero mantenerme en los hechos y no poner tampoco mis opiniones personales en el asunto. Pero, en todo caso, los partidos tienen derecho a interponer acciones legales y mientras se mantengan en el campo de las acciones legales están hasta votar el último recurso, por más que se dilate y dure meses, meses. Es que no hay manera tampoco de que dure meses porque los plazos están establecidos en la norma. Una vez que los jurados electorales especiales fallen en primera instancia, los partidos tienen 3 días para apelar y luego el jurado tiene 3 días más para resolver esa apelación. Entonces, puede tomar unos días más que eso, pero tampoco va a ser un plazo eterno. Entonces, sí me parece bien que se revisen las cosas en sede de justicia electoral, pero sobre todo que sea la decisión de los órganos electorales la que finalmente prime y sea aceptada por todos. Ahora, hablemos de Perú Libre, ¿no? Perú Libre, el candidato Castillo, al primer resultado de boca de urna, ¿no? Habló de defender los votos pacíficamente en las calles, ¿no? Y eso mucha gente no lo entiende, esto de que sea pacífico en las calles, ¿no? Porque las protestas se pueden tornar violentas, ¿no? Luego, como lo señalé y se lo dije al asesor legal también, no es un buen mensaje, aunque la Cancillería presentó la nota de protesta, el que expresidentes o incluso actuales mandatarios lo saluden como ganador, ¿no? Hoy día se reunió con alcaldes de distritos de Lima y hasta el ex canciller Rodríguez Cuadros también se ha pronunciado y ha hablado ya del gobierno de
de Pedro Castillo, ¿no? Le pregunto cuál es si usted considera que es positiva la actitud del candidato Castillo cuando todavía no se ha proclamado presidente. Bueno, pero él no se ha autoproclamado ganador y eso me parece una señal de sensatez, ¿no? Bueno, acaba de decir su asesor legal de que ha ganado él, ¿no? Aunque hay recurso de nulidad, pero ya ganó él. Bueno, los abogados siempre tienden a hablar a favor de sus clientes, ¿no? Pero ¿no le parece que en su discurso el candidato mantenga la tranquilidad y no se autoproclame Correcto. y no llame a la ciudadanía a hacer nada, estamos también en el terreno seguro. ¿No le parece igual, digo, en aras de evitar protestas violentas? Porque, por ejemplo, se anuncian que rondas campesinas están convocando a marcha nacional y van a llegar a Lima para defender el voto de Pedro Castillo. Entonces, hay este mensaje, ¿no?, de que algo está pasando aquí y que las autoridades hay algo turbio y no se explican. Entonces, es un caldo de cultivo para generar inestabilidad, ¿no? ¿No le parece que así como hablamos de Keiko Fujimori, hay que hablar que Pedro Castillo debería tener un mensaje más tranquilizador? Creo que todo el mundo tiene que tener, evidentemente, un mensaje de convocatoria a la tranquilidad, al diálogo, a la paciencia. Toca a todos los líderes políticos a ayudar a quienes son sus adherentes o sus simpatizantes a tener mejor información, a revisar la información que reciben, a no compartir información que no viene de una fuente confiable. Correcto. En fin, ponerle más bien paños fríos a una situación que ya está demasiado caliente. Sí. Y es un acto de responsabilidad de los políticos, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, como a los políticos de otros partidos de otras organizaciones políticas, ¿no?, de otras fuerzas. Ha habido otros 16 candidatos en contienda, deberían colaborar. ¿Dónde están? Justamente poner tranquilidad. ¿Usted sabe dónde están? Porque yo no sé a dónde están, no los encuentro, no los veo. Bueno, yo tampoco he tenido oportunidad de verlos, pero espero que en los próximos días tengamos la oportunidad de escucharlos con un discurso más bien tranquilizador, de llamado al respeto, reflexivo, de llamado a respetar el Estado de Derecho, a comprometerse, a apoyar a quien gane, porque las tareas que tenemos por delante son difíciles, ¿no? Y si no se hace sobre la base de un gran acuerdo, de ciertos consensos básicos, pues va a ser muy duro y difícil que se pueda remontar esta situación que vive el país. Es importante porque además ellos pretenden ser autoridad, ¿no? Y los candidatos, usted habla de las agrupaciones en contienda, tienen que o aspiran a recibir un mejor país, ¿no? Obviamente, si queman todo, bueno, esto va a ser pues terrible de recuperar además, ¿no? Porque, por cierto, esto va a pasar a segundo plano y tenemos que luchar contra la COVID-19 y tenemos que recuperar la economía y más bien trabajar, sea cual sea el candidato, sus protestas, por la desigualdad y las grandes brechas, ¿no? A veces los sectores ciudadanos terminan siendo protagonistas de profecías autocumplidas. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Hay que pensar qué cosa queremos colectivamente como los siguientes pasos para el país. Y como dice usted, y termino la entrevista con su primera reflexión de la tolerancia, ¿no? Esta campaña terrible de chapa tu caviar que no nos lleva a nada, por el simple hecho de no pensar como uno, ¿no? Es profundamente antidemocrático el no tolerar y aceptar las opiniones ajenas. Es profundamente antidemocrático creer que todas las personas tienen que pensar como uno piensa. Uno tiene que aceptar que hay otras personas que tienen visiones diferentes y que todas son válidas en democracia, ¿no? Y guardar las fuerzas para hacer, y guardar las fuerzas, esas fuerzas y esa vehemencia para ser más vigilantes al próximo gobierno, sea cual sea el elegido, ¿no? Así es, porque además esa es una tarea ciudadana, como bien dice, sea quien sea el elegido, no es porque sea alguno de los dos u otro. En general la ciudadanía tiene que ser vigilante, tiene que exigir que le rindan cuentas, tiene que exigir que se la represente, ¿no es cierto? Porque lo que elegimos no son ni autócratas ni dictadores, elegimos personas que representan a la ciudadanía, que escuchan la voz de la gente y que hacen cosas en política pública en nombre de los ciudadanos, reciben un mandato, o sea, reciben un encargo. Entonces
hay que garantizar que ese encargo sea bien cumplido y para eso la ciudadanía tiene, por supuesto, que estar vigilante, tiene que estar chequeando que se cumple el Estado de Derecho, que se atienda a las promesas, en fin. Se respeten esa es una tarea ciudadana. Así es. Y es un encargo que va a durar 5 años y luego vienen nuevamente y así, porque van a pasar los políticos y van a quedar las instituciones, el Estado y este país, por supuesto. Y aspirar a que los próximos comicios sean mejores. Es simplemente parte de nuestra tarea también como ciudadanos, ¿no? Y no quedarnos así a la espera y después quejarnos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay una tarea ciudadana importante de seguimiento, acompañamiento, propuesta, que tiene que hacerse en los distintos niveles, ¿no? Al nivel de la Presidencia de la República, correcto, hay que hacerlo con el Congreso también, y también en los niveles regionales y municipales. Ya habrá tiempo para hablar de eso. Mientras mayor participación hay de la ciudadanía, la democracia se enriquece. Sí, ya habrá tiempo de hablar de eso. Para las elecciones 2020, luego disuelto el Congreso, las congresales, me refiero, se habló de que ahora los jóvenes tienen que hacer activismo político. Aparecieron algunos cuantos y otra vez ahora se desaparecieron porque es muy difícil y a veces incluso se ven envueltos en escándalos o simplemente, bueno, se les inventan cosas. Es muy difícil hacer política en este país, pero ojalá que los jóvenes se animen. Gracias a Percy Medina y por supuesto que sean más sólidos los partidos, ¿no? Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional en el Perú. Hacemos una pausa, esto es Cara a Cara. Quédese con nosotros porque al volver Martín Tanaka, analista político, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, estará con nosotros. Regresamos. Seguimos aquí en Cara a Cara. Le damos ahora la bienvenida a Martín Tanaka, analista político, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Cómo le va, Martín? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué opinión le merece este pronunciamiento en redes sociales de Beatriz Mejía, ¿no? De alguna manera denunciando algunas supuestas intenciones de Fuerza Popular para dilatar la contienda, los recursos y generar desorden? Por otro lado también, y claro, se empiezan a ver adhesiones y algunas comprensibles y otras medio extrañas, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urriola, también, en filas fujimoristas. Sí, bueno, son tiempos muy accidentados los que estamos viviendo, ¿no? Pero creo que no hay que perder el norte. Ya el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP están terminando su trabajo. Realmente faltan muy pocas actas que contabilizar y luego se están procesando las nulidades que alcanzaron a ser, a entrar en el plazo previsto, ¿no? Y el proceso electoral está terminando y creo que realmente hay que guardar la calma y esperar con tranquilidad los resultados, ¿no? Y creo que tiene que haber un compromiso explícito de aceptar los resultados que dé el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Y hay compromiso, cree usted? Sembrar dudas, digamos. ¿Usted cree que hay ese compromiso? ¿Realmente cree que existe y que se van a respetar los resultados? ¿Cuál es su análisis, su lectura de lo que está pasando esta semana que se ha tornado más complicada que la pasada? Sí, yo creo que hay, digamos, sectores muy diversos que están apoyando, digámoslo así, a la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Pero fíjese que hay muchas iniciativas espontáneas, aparentemente, ¿no? No todas son responsabilidad necesariamente de Fuerza Popular. Correcto. Entonces hay muchas iniciativas que están corriendo en paralelo. Y creo que tenemos que hacer fuerza para que se imponga un criterio democrático, ¿no? Se tiene que aceptar el resultado que diga el Jurado Nacional de Elecciones y si es que no hay evidencia contundente como para sembrar la duda de la legitimidad de los resultados, pues no hay que hacerlo, no hay que recurrir a esa estrategia, ¿no? Claro, ahora, por un lado Lourdes Flores, ¿no?, defendiendo incluso con peritos algunas actas, y escuchábamos a Mario Vargas Llosa que, claro, él afirma o pide no hablar de fraude, pero también dice que el jurado electoral, los jurados electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, revisen todo y todo lo que llegue, pero
¿Cómo entonces sentar una postura democrática de respeto a la institucionalidad sin que pidiendo, mejor dicho, que no se cumplan los plazos, las horas, los horarios, las fechas? Sí, creo que hay una suerte de contradicción, porque efectivamente muchas veces en sectores vinculados al fujimorismo se dice, y se dice bien, que ellos respetan a los organismos electorales y que confían en los organismos electorales. Han esgrimido esta tesis de que habría ocurrido un fraude, pero que ese fraude habría sido cometido por Perú Libre, no por las instancias electorales, no por los organismos electorales. Pero sin embargo, como bien dices, en el momento en que argumentan, cuando hablan de distorsiones en el conteo de votos por la observación de actas y demás, implícitamente están echando sombras sobre los organismos electorales. Y fíjense que hay pues sectores que están haciendo manifestaciones Claro. a la puerta del domicilio del presidente del jurado. Por el mensaje que llega ¿no? Por el mensaje que llega desde los propios partidos, ¿no? Exactamente, porque si los partidos fuesen más claros en sus mensajes y más claros en su condena a estas manifestaciones, estaríamos un poco mejor, ¿no? Usted dice echan sombras, ¿no?, de duda, pero también echan leña al fuego, ¿no? El Ministerio de Defensa anuncia que va a tomar acciones legales porque hay incluso ex altos mandos de las Fuerzas Armadas que están utilizando emblemas y que están llamando pues a una insurrección, ¿no? En todo caso a un golpe, ¿no? A un golpe militar y no permitir que se entiende que uno de los candidatos llegue a ser presidente de la República, ¿no? Exacto. Digamos que hay sectores, digámoslo así, que efectivamente se han salido, digamos, de las reglas del juego democrático, que además son parte de una maquinaria que está produciendo información falsa todo el tiempo, ¿no? Los organismos electorales han desmentido muchas de las denuncias que se están fabricando y se están aclarando las cosas y el proceso se está desarrollando con normalidad, pero esas invenciones, digámoslo así, que no tienen pruebas, que no tienen fundamento, circulan, ¿no es cierto?, y generan este clima que ha convencido a mucha gente de que algo oscuro hay, y por eso es que la responsabilidad de los líderes políticos es tan importante en este momento. Bueno, Convoca, ¿no?, que es un portal de mucho prestigio, ¿no?, respetado, ¿no?, en cuanto a las investigaciones periodísticas, hoy denuncia que hay actas adulteradas o falsas que se publicaron con el hashtag fujimorista fraude en mesa, ¿no? Y eso es lo que aviva pues esta sensación de irregularidades y que algo está mal, y después hay gente que está en las calles y se comparten noticias falsas o pasadas o se mandan audios, ¿no? O se hablan del retiro de retiro de la policía, de retiros y en fin, ¿no? Todo esto genera pues inestabilidad, ¿no? Exacto. Hay claramente una campaña de desinformación por parte de unos sectores, ¿no es cierto?, que quieren empujar a los actores políticos a asumir conductas antidemocráticas. Y por eso es que, repito, la responsabilidad de los líderes es muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo ahora que, digamos, ya el proceso electoral está culminando, ¿no? Y realmente no ha habido mayor evidencia contundente de la comisión de un fraude, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de firmas falsificadas, pero frente a ese tipo de denuncias hay muchos testimonios de personas que han dicho, no, mi firma es esa. Han dado la cara, ¿no? Yo soy la persona y esa es mi firma. Correcto. Pero no ha habido ni un solo caso de alguien que diga, me han suplantado, ¿no? Yo por alguna razón no era miembro de mesa, no pude llegar y alguien me reemplazó y falsificó mi firma, ¿no? No tenemos ningún testimonio. No es muy claro, las denuncias no son muy claras o contundentes en todo caso. Incluso salen familias que, bueno, perdón, ciudadanos que aseguran y con documentos que no son familia como se había advertido, ¿no? Por el mismo apellido. Ese es el asunto, que digamos, las denuncias aparecen, circulan mucho y luego los desmentidos, las aclaraciones no circulan de la misma manera, ¿no es cierto?
Y entonces, entre las personas que están muy nerviosas, muy temerosas de lo que va a pasar, terminan como autoconvenciéndose de que hay un problema, ¿no? Pero repito, las señales tienen que venir de los líderes políticos que deben tener cabeza fría y tienen que dar mensajes claros de que tienen que reconocer los resultados, aunque no les gusten, ¿sí? Ahora, en el caso de Pedro Castillo, justo hoy la noticia no ha estado en el ámbito solo electoral o político, sino también judicial, ¿no? Porque, claro, en paralelo, el congresista Bermejo, ¿no? Congresista electo, por cierto, ¿no? Se ha declarado improcedente el pedido de comparecencia con restricciones e impedimentos de salida del país. Está inmerso, pues, en este proceso, ¿no? Donde se le acusa de terrorismo. Y también el caso de Vladimir Cerrón, que no queda muy claro finalmente si va o no participar, presenta un habeas corpus en una jurisdicción que no debe, ¿no? Y finalmente en Ayacucho se ha declarado improcedente. Bueno, él tiene casos, usted sabe, de tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo, corrupción. Y entonces se ve, por el lado de Castillo también se temen, ¿no? Estas conexiones o con el terrorismo o con la corrupción, ¿no? ¿Qué sensación le genera esto también a quien podría ser presidente de la República? Claro, ciertamente hemos ido a una segunda vuelta con dos candidatos que no inspiraban confianza, ¿no es cierto? Que tenían un rechazo muy alto y bueno, ese ha sido el resultado que han dado la voluntad de los electores, ¿no es cierto? Pero creo entonces que es muy importante que del lado del virtual, ¿no es cierto?, presidente electo, haya señales claras que den tranquilidad a la mitad del país que no está de acuerdo con él y que lo mira con mucho temor y con mucha desconfianza. Y del otro lado, si es que se confirma la tendencia que uno ve en el conteo de los votos, el fujimorismo y otros grupos tendrán que hacer una oposición democrática, ¿no? Porque si es que la oposición es destemplada, es obstruccionista, más bien terminan haciéndole un favor al presidente, a Pedro Castillo, en la medida en que lo pueden presentar como una víctima, ¿no es cierto?, de la intemperancia y el sectarismo de la derecha, ¿no es cierto? Y entonces creo que es muy importante que los dos lados empiecen a dar señales de que la convivencia y la estabilidad en los próximos 5 años va a ser posible y que no nos vamos a enfrascar en una lucha, pues, gran responsabilidad del próximo Congreso y de la ciudadanía, ¿verdad? Así es, porque, bueno, sea cual sea, digamos, el resultado va a ocurrir y las dos fuerzas políticas van a tener que convivir y negociar y llegar a algún tipo de acuerdo en el Parlamento, ¿no? Efectivamente, y considerando que hay una barrera y hay una situación de desconfianza y de temor que es real. Correcto. Yo quería terminar con una consulta por algunas noticias sin mayor fundamento, pero el hecho es que el miedo ha calado y el próximo gobierno tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Si me dan 30 segundos muy rápido porque quiero saber su opinión. Ayer usted en el Twitter puso un mensaje como diciendo, bueno, todos los invitados en los principales canales de televisión básicamente tienen una postura más hacia el fujimorismo, ¿no? Y aquí le invito a una reflexión final porque creo que los comunicadores también tenemos una responsabilidad social, ¿no? En mantener una neutralidad y justamente tratar de explicar lo que está pasando en el país, ¿no? Para evitar hechos de violencia y mayor división. Exacto. Yo hice un comentario en el Twitter sobre la cobertura de la acusación o de la denuncia de la ocurrencia de un fraude electoral, ¿cierto? Y creo que en un contexto donde tenemos una elección tan reñida, donde los ánimos están tan caldeados, lanzar un argumento o una denuncia de ese tipo requiere mucha responsabilidad y requiere mucha evidencia. Uno no puede soltar así nomás ese tipo de denuncia, y me parece que lamentablemente lo que hemos estado mirando es que algunos medios de comunicación, algunos programas en particular,
como que pasan por muy agua tibia acusaciones que no tienen realmente fundamento y que Correcto. tienen que tener hay que ser más una probanza, digámoslo así, muy exigente. Correcto, hay que ser más responsable. Nos ganó el tiempo. Gracias a Martín Tanaka. Muy amable, Martín. Gracias. Analista político. Gracias, buenas noches. Estuvo con nosotros en Cara a Cara. Pausa, regresamos con lo último. Hasta aquí Cara a Cara. A continuación, En Pared. Permiso, buenas noches.